Es que dentro hay un lavabo y han ido a lavarse las manos. Para que sean inocentes y blancas. Es que estuvieron escribiendo anoche y tenían un poco de sangre en los dedos, en las manos, pero enseguida va a estar estupendo. Mira, qué guapos y qué fantásticos están estos chicos. ¿Qué? ¿Cómo lo hacemos? Sí. Sí. El procedimiento será, Andreu saca 5 papeletas de una urna. Carlos sacará 5 papeletas de otra urna y sacaremos entre las dos 5 papeletas más por si acaso hay algún fallo de lista de suplentes, como las listas de los partidos aquellos que van dimitiendo o no pueden. Y lo tendremos controlado. No vale que los que están delante de vuestro parezca un accidente. Lo tendremos controlado, ¿eh? Ojito con lo que hacéis. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? Sí. Carme Meléses Benítez. Alfonso Pérez Erinoza. No estan presents. Perquè no sentim cap crit. Jordi Macarulla Tarrés. Una responsabilitat impressionant. Montse Marquès Tenuado. ¿Falta un? Pues nada, lo repetimos porque no está. Y María Dolores Gómez Cercós. Venga, toma. No te pierdas el cúter que tienes. Carlos Zanón González. No. María Masip Amorós. Pues no está. Porque está una... Francesc Zaurín Morán. ¿Pero ¿Avión está aquí o no? No. Ah, vale. Tenía que estar aquí. Ya. Aquí tenía que estar. Carolina Moral Pérez. Marc López Torres. Falta un, ¿no? Rosa Querol Pons. Hundido. ¿Sí? Sacamos ahora 5, 3 de esa y 2 de esta. 3 de esta. Los suplentes. Per rigorós ordre n'hi ha d'entrar els suplents. Hola. Jordi Camí Caldas. Esther Gandía Barroso. Ángela Mira Zapena. Todos aquí.
Nuria San Vicens Díaz. Eva Bruguera López. Nos llevamos el resto de eso. Agradecemos a Montserrat Oriol, que es que menos mal que lo organiza el ayuntamiento, porque si fuéramos nosotros, seguro que hacíamos una chapuza. Seguro que haríamos una chapuza. Que además, yo ya lo he intentado, pero era muy complicado quitar los sellos estos que han puesto, pero bueno. Mientras nos retiramos esto, agradecemos a Montse Oriol que dé testimonio de que efectivamente ella ha abierto las urnas. Gracias. Retiramos esto. Que se sientan. ¿Perdón? Bueno, esto ya lo decíamos, se lo diremos a Noel Hammett. De momento ha ganado el premio Pepe Carballo y Carlos Zanón solo ha ganado una vez el premio Hammett, el año pasado, y de momento no ha ganado el premio Pepe Carballo. Sentamos y comenzamos, ¿no? Quiero decir, este, como sabéis, será el último acto de aquí, formalmente en BC Negra. Seguimos con cosas. El viernes 12, aunque sea fiesta, haremos una película absolutamente insólita, porque yo no he visto, y creo que vosotros tampoco, una película de la cinematografía dominicana. Existe, es un thriller, lo pasaremos junto con Casa de América de Cataluña en los cines en Girona. También habrá el ciclo de conferencias de los profesores de la Escuela de Escritura, creo que no en esta sala, sino en una más pequeña. Esta sala se llenará por parte del grupo de trabajo del Colegio de Psicólogos de Cataluña para hablar de las malas en la novela La mala madre y más malas en las novelas de Dolores Redondo. O sea que hay todavía algunas actividades que en el programa está lo que llamamos el BC Negra. Pero formalmente esta es la última mesa, un lujo de mesa, de BC Negra 2016 y descansaremos un rato y comenzaremos a preparar BC Negra del 2017. Gracias por vuestra asistencia, gracias porque lo hemos repetido una, dos y ellos. BC Negra tiene dos sentidos. Uno, que es vosotros, que os lo paséis bien, y ellos que, en cuanto les pones un poco de público, son como niños, están la mar de contentos. Y todos los autores se van de aquí, hemos recibido elogios, se van de aquí como muy contentos. Gracias a vosotros, gracias a ellos, y paso la palabra a Matías Nespolo, que de momento no tiene ningún premio Hammett, ningún premio Pepe Carballo, pero déjenle tiempo. Gracias. Buenos días, gracias a todos por estar acá, gracias a Paco por la oportunidad que me da, gracias a la organización de BC Negra. Carlos me apuntaba que hay muchos sitios arriba, si hay alguien de pie o que llega entre acto. Bueno, y a mí me toca hacer de barman, se supone. Por el título de la mesa, hago de barman. Dos Hammett, por favor, agitados, no mezclados. La verdad que siento un poco siento como apuro, cómo presentar a Andreu Martín y a Carlos Zanón sin repetir lo que todos saben o sin decir perogrulladas. Se me ocurría simplemente una pequeñísima anécdota que me pasó en estos días, al comienzo de la Semana Negra, para dar, digamos, la dimensión y no decir nada más. Solo decir la fecha de nacimiento y, por ejemplo, fecha de los respectivos premios Hammett y poca cosa más, y título de último libro publicado, y arrancamos con un diálogo. Me presentan hace unos días, a un periodista italiano que me lo presentan, es el hombre que más sabe que venía a cubrir la BC Negra, el hombre que más sabe de novela negra. Y digo, caramba, ¿cómo? ¿Más sabe de novela? ¿Quién? A ver, ¿cómo es esto? Bueno, no, en novela negra barcelonesa, corrigen.
que más sabes de novela negra barcelonesa, caramba, a ver, cómo me picó en mi fuero profesional periodístico, digo, a ver, el que más sabe. Y bueno, me encuentro una persona bastante sensata que me dice, bueno, no es que me sepa, son lo que dicen los compañeros, yo lo que hago, lo que he hecho es, trato de leer a los que hay que leer, a los importantes. Y yo seguí en el plan agresivo. ¿A quién has leído? ¿Qué sabes tú de la novela negra barcelonesa? Bueno, he leído a Vázquez Montalbán, he leído todo Paco González Ledesma, luego he leído todo a Andreu Martín y ahora estoy leyendo a Carlos Anón. Entonces ahí es donde dije, bueno, sí, este hombre sabe mucho de novela negra, no hay que cuestionarlo y me parece que va muy bien encaminado, por lo menos en la línea de tradición pertinente y con los 4 nombres que debía leer. Claro, hay mucha cosa para leer en este mundo, muchos géneros, y si se quiere no abarcar mucho y apretar poco, y apretar, digo, no abarcar mucho y apretar en algo específico, me parece que los 4 nombres que tenían eran los óptimos. Nada, algunas cuestiones o algunas preguntas para arrancar el diálogo, completa libertad de responder lo que quieran y de ensarzarse entre ambos. Y nada, lo mío es una excusa, hago de barman y trato de agitar lo justo, no sé si será una mezcla o un cóctel explosivo, si será un cóctel de trinto tonueno, por eso vamos a agitarlo poco y tratar de que no se mezclen las voces. Una pregunta fácil para comenzar. A propósito de una cosa que me comentaba Donna León, que me había dicho en una entrevista hace muchos años, pero que me quedó haciendo ruido, me quedó como incómodo en la niebla encefálica. Y ahora, a propósito del premio Pepe Carvalho, el reencuentro, otra nueva entrevista y demás, se lo vuelvo a preguntar, digo, ¿entendí bien lo que me había dicho hace unos años? ¿Es así? Y me volvió a repetir lo mismo con otras frases y con otras figuras, pero me dijo más o menos lo mismo. Donna León, yo no sé si estará acá, me encantaría que estuviera, pero bueno, es conocido, se sabe que el dinero que saca con sus royalties, ha vendido millones de libros en todo el mundo, lo invierte en producir óperas. Y cuando le pregunté hace unos años, y que lo que me volvió a decir ahora es, bueno, es que en realidad yo me dedico a un género popular, una cosa menor, a mí lo que me interesa es la alta cultura, el gran arte. Entonces el dinero que saco con la novela negra lo invierto en ópera. Con una honestidad brutal me repite, bueno, ¿quién se acordará de mis novelas dentro de 300 años? Dentro de 300 años vamos a seguir escuchando las óperas de Puccini, las de Verdi, vamos a seguir escuchando a Mozart, vamos a seguir asistiendo a conciertos de Bach. Esto es cultura popular, no es gran arte. La pregunta es, sencillita. ¿Nos gusta la ópera? No. No. Sin tocar el tema del cinismo y demás, la sensación que he tenido siempre al leer a ambos señores, a los premios Hamlet, es que no era solo novela negra lo que estaba leyendo, sino alta literatura con mayúsculas. Nunca lo consideré un género menor, una literatura de divertimento o cultura popular a secas. La pregunta es, cada uno de ustedes, ¿cómo asumen el género? ¿Se han planteado alguna vez esa dicotomía? ¿Se les genera algún tipo de inquietud? ¿Les parece lícita o no la idea que propone Donna o que sostiene Donna? Bueno, a ver, yo pertenezco al jurado que ha concedido a Donna León el premio Pepe Carvalho de este año. Por tanto, no me voy a sincerar al 100%. Lo que puedo decir es que yo no produzco óperas y solo escribo novela negra, sea lo que sea. No me planteo si es alta literatura, baja literatura o mediana literatura.
O sea que si a Donna León la van a recordar por las óperas y no por las novelas, pues yo creo que tengo que asumir que no me van a recordar. Pero me lo paso muy bien. Y como me lo paso muy bien, trato de escribir lo mejor que puedo y sé aquello que más me gusta escribir. Y luego lo de colocarlo y yo pienso que si no escribo para élites, mejor. O sea, si a mí me dijeran, no, pero es que tu literatura la entienden unos pocos de aquí del Ateneo y poca gente más, me sabría mal. Diría, prefiero que me entienda todo el mundo y cuanta más gente mejor. Bueno, yo no soy jurado del miembro de esto. Probablemente estoy casi convencido que dentro de 300 años no se recordará a Donna León. En cuanto a la ópera, no soy un fanático del género y, bueno, no sé, me parece un poco... Yo creo que igual lo dijo en broma, o sea, eso de producir... O sea, no sé cuánto debe ganar, pero para producir una ópera tienes que vender muchísimo, ¿no? Yo como mucho puedo convencer a 2 amigos que canten con lo que gano, o sea... Entonces, bueno, al margen de eso, lo de alta y baja cultura, yo soy de los que piensan que está muy bien autores o creadores que hagan lo que creen y que a veces eso no sea popular, me parece muy bien. Hay muchos escritores o muchos músicos o muchos creadores que hacen cosas muy minoritarias que me parece muy interesante. O sea, no creo que tengas que abaratar o bajar el listón para gustar a mucha gente. Tampoco tienes que subirlo para sentirte un tío fantástico. Pero también pienso que se puede hacer un género popular y tener mucha calidad. Por ejemplo, los Beatles. Los Beatles hacían un tipo de música que en su momento iba avanzando, quemando etapas, gustaba a todo el mundo y no se puede decir que no fuera un gran nivel. Hay una definición de alta y baja cultura. Yo creo que no hago baja cultura por esa definición. La baja cultura es que ante problemas muy complejos da respuestas muy sencillas. Tipo, Superman. El mundo está a punto de destruirse, el Lex Luthor está a punto de apretar el botón y entonces él lo soluciona, es decir, tú te quedas muy tranquilo. La alta cultura o esa mezcla de elementos es que a problemas complejos no das respuestas sencillas y yo creo que en ese sentido la novela negra a veces no da esa tranquilidad y esa respuesta a complejos, ¿no? O sea, yo que sé, la última novela de Andreu, por ejemplo, en absoluto da respuestas sencillas a todos los aspectos que plantea, ¿no? Entonces yo creo que un buen libro siempre mezcla las dos cosas. Haces un producto para que la gente se enganche, la mayor parte de la gente, y además haces un producto que también es tuyo y que tampoco tienes que ir eligiendo, no sé. Sí, lo preguntaba no por la conciencia de qué hace cada uno, si es alta cultura o baja cultura, o si es alta literatura, o si es literatura de primera calidad o literatura de kiosco o literatura de consumo rápido, porque se nota, el lector lo nota. Si de alguna manera todavía estaba orbitando ese prejuicio sobre el género, que cuando tú comenzaste, Andreu, todavía funcionaba muy fuerte de la literatura menor, la literatura de género como literatura menor. En ese sentido, igual, me gustaría preguntarle a ambos cómo arrancaron o cómo se acercaron al género y cómo fueron los primeros pasos, porque ninguno de los dos estaba allí desde el origen o venían de otros lugares. En tu caso, Carlos, era de la poesía. En tu caso, Andreu, del cómic y del guión, y cómo fueron esos orígenes o cómo fue que se acercaron al género, si se dio un poco por casualidad o casi un camino necesario y natural. Bueno, yo ya he contado que yo estaba como predestinado al género. Como he contado en algunos de mis libros, la mitología familiar tenía mucho que ver con el ámbito policial. Desde que mi padre se parecía a George Raft y casi adoptaba poses de George Raft, le gustaban las películas de gángsters y me las contaba, o bien los domingos me llevaba algún domingo me llevaba a ver a su hermano, si su hermano
tenía guardia porque su hermano era comisario en una comisaría de Barcelona, y entonces cuando me llevaba allí a ver al tío Manolo, pues el tío Manolo a veces me cogía de la mano y me decía: ven, Tete, que te voy a enseñar los presos. Claro, como si me llevara al zoológico a ver, y bajábamos por unas escaleras siniestras y había unas rejas y unos señores al fondo que miraban al crío ese. ¿Qué coño hace el crío ese mirando como un bobo? Claro, son mitologías que se van formando, son la pasión con que mi padre me contaba pues toda la época de los años 20 y el pistolerismo en Barcelona, o la pasión con que me contaba, me hablaba del Sabaté y el Facerías, pistoleros anarquistas antifranquistas de la época de Franco. Yo creo que todo esto me predispuso a favor, de tal manera que cuando descubrí la novela policíaca en la mítica colección de Pedrolo de La Cua de Palla, en catalán, pues yo me sentí fascinado inmediatamente. Yo llego a La Cua de Palla porque hablo con uno de mis compañeros de colegio, de preuniversitario, que yo ya veía que él venía de casa buena, donde se leían libros buenos. En mi casa se leía de todo y muy caótico. Y yo le dije: oye, dime libros que yo tenga que leer. Entonces él que seguramente se había criado, porque era hijo de poeta, y se había criado pues con aquello de que de pequeñito seguramente les contaban la Odisea y la Ilíada. A mí no me contaron eso. Tuvo el tiento de no recomendarme que yo leyera ni la Odisea, ni la Ilíada, ni Dostoyevsky, ni cosas así. Él me vio venir y dijo: este no. Y entonces lo que me recomendó fue Simenón. En la lista, me hizo una lista, y uno de los primeros era Simenón. Entonces me compré un libro de La Cua de Palla de Simenón, me encantó El hombre que veía pasar los trenes, me encantó, y a partir de ahí me convertí en adicto a la colección de La Cua de Palla. Y todo esto, supongo que con este substrato se explica que en cuanto a mí me encargaron en Bruguera que escribiera guiones, bueno, no sé si los conocéis, pero en los tebeos de Bruguera, en los extras, habían 8 páginas dedicadas a policíaco, a un tema policíaco, de cómic. Entonces, cuando me encargaron que hiciera aquellas páginas, pues me hicieron feliz. Y ahí me encarrilé. Bueno, en lo que dices, los prejuicios, claro, yo no viví quizás la época más dura de eso, pero por ejemplo, siempre cuando tú escribes novela de género, todo el mundo te pregunta: sí, pero ¿cuándo harás una novela de verdad, no? Como diciendo, ya vale, hacer el tontito, ¿no? O bueno, incluso cuando hay clasificaciones de los mejores libros del año, tienen que buscar ahora como una subclasificación, como antes las listas de éxitos, música negra, ¿no? Pues nosotros somos un poco novela negra, y entonces yo creo que hay esa sensación. Yo, no sé, o sea, si hablo en términos de literatura de novela negra, lo mío fue un accidente. Lo que pasa es que si hablo de la manera en que escribo, también tendría que hablar un poco o sea, el rollo donde vives y la familia y el barrio y todas esas cosas, ¿no? Es decir, vives en un determinado ámbito, o sea, yo vivía en una familia, en una casa vivíamos todos los abuelos, en una calle sin salida, y aparentemente todo era normal, pero cuando lo vas explicando te das cuenta que todo el mundo te mira raro y dices: están aquí, están con una chota todos, ¿no? Entonces, en realidad mis personajes funcionan en ese límite de que la gente hace cosas raras. ¿Cómo empecé? Yo iba acumulando unas maravillosas cartas de rechazo de editoriales que llenaban todas mis paredes del sitio. Era como muy depresivo aquello. Había escrito 2 o 3 novelas, y entonces me vi escribiendo una novela de un argumento fascinante, que era un chico que intentaba publicar y no lo conseguía, un chico súper sensible, un poco gordito, pero muy sensible, muy guapo, muy atractivo, pero que nadie se daba cuenta, y entonces pensé: joder, igual estoy hablando de mí, ¿no? Entonces hubo un primer proyecto que no sé cómo se me ocurrió, porque que el chico le robaba la novia a Manu Chao. Esta era la historia. O sea, y luego la dejaba embarazada a la novia, y entonces pensé en matar a Manu Chao
cosa que me parecía una gran idea. Estaba por ahí el tema, o sea, hablaba de un chico que era muy sensible, que robaba a la novia a Manu Chao y la dejaba embarazada y tal, y yo veía que aquello tenía un gran potencial comercial, pero a pesar de eso, me dije, voy a poner algo en la primera escena que no haya hecho nunca, y entonces pensé, bueno, voy a matar a alguien. En aquella época no había matado a nadie. Y entonces nada, pues pensé, bueno, ¿cómo matarías a alguien? Yo apenas sé hacer ir al microondas, pensé, bueno, pues si te voy a matar a alguien, ¿qué tendrías por casa? Digo, un martillo, pues un martillo. Entonces pensé, pues nada, hice una escena que era de Tarde, Mal y Nunca, que de hecho era un título rescatado de otras novelas que no habían tenido a bien publicarme. Sin ironía, no habían tenido a bien publicarme. Y entonces nada, pues en la primera escena hice que los personajes entraran en un bar y uno de ellos matara a martillazos a su amigo, ¿no? Entonces pensé, bueno, yo hago esta escena, ya he matado a alguien y a partir de ahí veremos para dónde vamos. Yo nunca tuve la sensación de que estaba escribiendo una novela negra. Mi primer editor tampoco. De tal manera, era un editor como muy curioso porque dependía de una agencia de publicidad, también muy curiosa, y entonces tenían la idea de que iban a revolucionar el mundo del marketing. Y entonces el editor dijo, esta es una novela muy macarra, porque sale un bar, sale un moro y tal. Y yo, claro, con publicar lo que quisieran. Entonces dijeron, vamos a hacer un tipo de publicidad en que enviaremos a todos los medios un libro con un paquete de macarrones. Tema está ahí, está ahí. Bueno, alta cultura, baja cultura, Dona León. Es un poco el argumento de la Bohème, pero... Bueno, y entonces nada, pues fueron enviando los macarrones con el libro. Y entonces pasó que hay una periodista que estaba jubilada ya, creo, por esa época, a punto de jubilarse, que es Rosa Mora, del País, que pasó de vez en cuando pasaba por la redacción del País y vio el paquete de macarrones y pensó, no tengo cena. Y dice, me llevo los macarrones, pero había en ella algo en su alma de periodista honesto. Dijo, bueno, me llevo el libro porque a mí me va a quedar feo. Entonces, mientras iba haciendo el chup chup los macarrones, se empezó a leer la novela, le gustó mucho y entonces me hizo una entrevista, salió en El País y entonces la gente decía, hostia, qué novela negra tan extraña. Pensaba, pues tan extraña. No. Qué visión de Barcelona del Raval, no salía en calles. Y entonces nada, de Manu Chao quedó pues el rollo de la emigración, del clandestino, quedó así, pero bueno, yo mataba, no dejaba a nadie muy bien. Y entonces ahí fue el rollo de cómo empecé la novela negra, ¿no? La siguiente novela ya tuve más claro que No llames a casa, que era un argumento más de novela negra. Y bueno, y siempre estoy jugando un poco con eso, ¿no? Yo creo que en mi caso, luego te das cuenta de que tu mirada probablemente sea negra, de que cojas el argumento que cojas, acabarás haciendo una novela negra. Y bueno, hasta que me dediqué a hacer una novela de verdad, como dicen, bueno, va. Me acuerdo, igual no sé si es una indiscreción, pero me acuerdo a partir de Tarde, Mal y Nunca, donde comenzaban, la prensa sobre todo comenzaba a etiquetarte, Carlos, como el heredero de esta tradición con la que arrancábamos, y el heredero de Vázquez Montalbán y demás, que en algún punto te incomodaba el encasillamiento o la etiqueta, y creo que lo dijiste más de una entrevista, que escribías y no te planteabas si era género o no. Vuelvo a hacer la pregunta y para Andreu, que esto creo que no se lo pregunté nunca, pero con trampa, digo, porque no solo has escrito y escribes novela negra, de hecho tienes el premio Sonrisa Vertical, de novela erótica, se puede decir, haces también narración histórica o novela histórica, acabas de ganar el premio Gaciel de Memorias por Ara Comara Tot va bé. Veritat, ¿no? Por ahora Es veritat. todo va bien. Sí. Pero también sale en castellano. También está escrita en castellano. ¿Y la primera versión es? Es que escribo simultáneamente. Uh-huh. Sí, yo. Hasta que no la tengo escrita en catalán y en castellano, no ve la luz. Bueno, es una cosa complicada. Claro. La pregunta, ahora, y volvemos a eso. La pregunta es, ¿te sigue molestando, te sigue, funciona como una especie de corsé? La etiqueta, el género, ¿te sigue molestando? ¿Ya lo tienes superado?
¿Sí o no? ¿Y por qué? Y, ¿sientes que tienes que escribir con exclusividad el género negro o puedes salirte sin problemas? Digo, para después entrar en los cuentos de Marley no estaba muerto, que no son de género. Ya. Son negros, tienen espíritu negro, pero no es género negro. Sí, bueno, de hecho son cuentos en los que no se muere nadie, ¿no? Incluso hay algunos que resucitan, pero... De hecho, fuiste tú el que dijo lo de Vázquez Montalbán. No, yo repetí a otro colega, siempre hay un culpable antes. Ah, sí, pero ese colega no tiene nombre, no Fue Rosa Mora. no mencionas las fuentes tú, ¿no? Bueno, a ver, que te comparen, por ejemplo, con gente muy importante siempre es un privilegio, ¿no? Y a mí, claro, evidentemente, claro, me gusta. Bueno, me molestaba, bueno, no sé, bueno, supongo que sí que me molestaba. Quería hacer un proyecto de una novela que pasaba en Jerusalén, que no tenía nada que ver con negro, que se fue dilatando hasta que se quedó en el cajón y ya está. Yo creo que era un poco porque quería sacar esa novela. A mí no me molesta, a mí el género yo creo que primero es una manera muy buena de que cuando alguien entra en una librería pues sepa dónde te va a buscar. Luego yo creo que en el fondo tú puedes hacer lo que quieras, o sea, puedes salirte, puedes entrar, puedes publicar con seudónimo. A mí no me molesta, a mí me parece bien y además en el fondo es lo que tú quieras hacer con eso. Quizás en un momento sí que me molestaba, creía que me iba a encorsetar demasiado y ahora pienso que da igual. Y también, yo puestos a ser honestos, probablemente las mismas novelas, si yo las hubiera escrito fuera del género, en la actual situación, no hubieran tenido tanta cancha entre la gente. O sea, yo pienso que también hay que estar agradecido a veces de las cosas. Ya está. Y a ti, Andreu, que pasas por el prócer y el gran maestro del género, pero en algún momento lo has sentido como un corsé, como algo que te constreñía. Te has permitido escribir otras cosas, pero... Yo solo lamenté un poco en la época en que se desinfló el boom de la novela negra, aquel boom que creció como una burbuja en los años 70-80, y yo continué escribiendo novela negra y tuve que vivir pues el desierto que siguió después cuando realmente se desprestigió, es decir, cuando te sentías como resistente y tozudo escribiendo eso. Fue evidentemente en esa época donde yo escribí mis imprescindibles novelas negras para estar tranquilo, pero me diversifiqué un poco para poderme ganar la vida. Entré en el ámbito de la novela juvenil y entonces la novela juvenil, por una serie de accidentes, te diré que fue más accidental el escribir, qué sé yo, Vampiro a mi pesar, por ejemplo, una novela que no tiene nada de novela policíaca, o de embarcarme en mis novelas históricas como El Malaspina o Los Dueños del Paraíso. Eso sí que fue accidental. En el terreno de la novela policíaca yo es que me reconozco militante de la novela policíaca. Es decir, yo estoy en ella consciente y además un poco como estudioso del tema, con ganas, desde aquella vez que en la radio a mí y a otro autor nos preguntaron, yo justo estaba empezando, pero un locutor nos preguntó, ¿qué es la novela negra? Y el otro autor, más experimentado que yo, empezó a balbucear y a perderse y a decir vaguedades, y yo me di cuenta que no tenía ni idea de qué era la novela negra, pero mucho peor todavía, que yo tampoco, y que por tanto no iba a haber respuesta lógica. Entonces pensé, pues vaya porquería de profesional si te dedicas a la novela negra y eres incapaz de definirla mínimamente, ¿no? De manera que fui corriendo a mi casa y a partir de entonces pues me preocupé al menos de encontrar una definición que a mí me valiera o me permitiera mantener la dignidad cuando me lo preguntaran. Pero ya te digo, para mí diversificar, o sea, además para mí escribir es un juego y un poco sucede que cuando has aprendido a jugar a un juego, quiero decir, por ejemplo, mi suegro es un gran jugador de dominó. Bueno, pues llega un momento en que en determinados ambientes mi suegro no juega al dominó. ¿Por qué no juega al dominó? Porque gana a todo el mundo y no tiene ninguna emoción.
porque sabe jugar tanto que cualquier mindundi que se pone delante lo gana. Pues un poco con la novela me pasa esto. Una vez has aprendido a escribir un tipo de novela, te gusta experimentar. En realidad, las novelas que más destacan de las mías son aquellas en las que me he arriesgado. Es decir, voy a escribir la novela que no sé escribir. Y muchas veces esa novela que no sé escribir pues es una novela erótica, o es una novela histórica, o es una novela tan experimental como fue en su día Bellísimas Personas, ¿no? Es arriesgarte, pero la gracia está en arriesgarse. Y en momentos parecería como que no te basta tampoco el género. Digo por el último caso de las memorias, que tienes que salirte definitivamente porque tienes otra cosa de contar o que no puedes. Sí, también, bueno, yo creo que lo de las memorias ya se veía venir a partir de mi enrollada con el Cabaret Pompeya, donde yo recojo mucha de esa mitología paterna y familiar y hago referencias directas a parientes míos. Ahí salió mucha cosa a la luz y mucha cosa que no me cabía en Cabaret Pompeya y se quedó encima de la mesa en un cierto desorden, pero cuando escribo el cómo escribo o el cómo escribo novela policíaca también repaso a ver cómo fue que yo me convertí en escritor y tal, y de alguna manera era como si las memorias estuvieran empujando para salir y bueno, pues ya está, ya están ahí y ya puedo dedicarme a otra cosa. Me acordaba de un personaje creo que es el Turqui, de los cuentos de Marley estaba muerto, que siempre hacía una pregunta capciosa. No estaba Lennon o McCartney y cualquier respuesta era incorrecta porque recibía una hostia el preguntado. No quiero hacer ese tipo de preguntas dicotómicas entre Raymond Chandler o Hammett, o a quién quieren más, a Philip Marlowe o a Sam Spade, Agatha Christie o Patricia Highsmith. Ese tipo de dicotomías no las quiero plantear, pero sí tal vez preguntarse, separar aguas y preguntar si conciben que hay como dos grandes tradiciones del género, de la novela negra, la novela policíaca, entre la novela más de enigma, más de misterio y de resolución, casi un juego matemático, y por otro lado una corriente que sigue más la novela social, que cumpliría, digamos, la función de la novela realista en el siglo XIX, que es retratar la sociedad de otra manera. Si más o menos están de acuerdo en esa tradición, queda bastante claro en cuál se alistarían, pero la pregunta sería, al momento de sentarse a escribir y de concebir cada obra, cada novela, ¿qué es lo que pesa más? Si no hacen trampas, se alistan a la novela social, a la novela negra como nuevo realismo social, pero lo primero que piensan es el enigma y cómo resolver el caso policial, o es lo primero que planean o ya tienen bocetado en la cabeza. Evidentemente hay esas dos tendencias, y hay la novela enigma y la novela negra. Lo que pasa es que yo opino que la novela enigma no está tan alejada de lo social. Creo que la novela enigma en su día fue la imposición del positivismo en la literatura y realmente planteaba unos problemas intelectuales muy interesantes, pero además, aparte de que ponía en cuestión a toda la clase dominante del momento. Cuando en una novela siempre normalmente protagonizada por gente por encima de toda sospecha, quiero decir ricos, militares, sacerdotes y cosas así, cuando el planteamiento de esa novela es cualquiera puede ser el asesino, es una buena manera de meter el dedo en el ojo cuando sistemáticamente esas novelas consisten en que vamos a analizar la vida de estas personas por encima de toda sospecha y encontraremos que todas ellas tienen porquería detrás y todas tienen motivo para haber matado, y cuando además todo el mundo sabe que el asesino será aquel que parece más inocente,
bueno, me parece que está poniendo bastante en cuestión a toda la sociedad, y en el momento de imponer el positivismo, pues estaba imponiendo una filosofía, una corriente filosófica muy interesante. Ahora, lo que pasa es que es verdad que la novela enigma es muy difícil de escribir. Yo creo que es el género literario más difícil de escribir. Y por eso quien se ha dedicado exclusivamente a la novela enigma, por ejemplo Agatha Christie, pues el 80% de su obra es muy malo. Pero no porque el género sea malo, sino porque es muy difícil. Y una persona que en exclusiva se ha dedicado a escribir eso, pues la ha acertado un 20% de las veces. Pero cuando la ha acertado, ha escrito grandes novelas, ¿eh? Esta es mi opinión respecto a la novela negra. Yo opino que es más fácil de escribir, y a mí me resulta menos esforzado escribir una novela como por ejemplo La violencia justa, donde plantear un problema, poner sospechosos y jugar al jeroglífico, pues no lo he contemplado, que si en alguna novela he dicho, no, ahora voy a hacer ese juego, que eso es muy difícil, como digo. Pero bueno, por eso tengo tendencia a escribir más novela negra, que conecta más con la realidad que conocemos, que lo otro, que es mucho más alambicado y mucho más intelectual. Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien, ¿no? Yo lo que hago, yo creo que es bueno, son novelas que son una mirada determinada, ¿no? Un poco, no sé, tampoco quiero ponerme aquí muy escrito atormentado y esas cosas, ¿no? Pero decirte que a mí más que lo que pasa afuera me interesa lo que me pasa adentro, ¿no? Entonces, mis novelas, la trama, o sea, puedo deciros que la trama para mí no es muy importante, son los personajes, pero también es verdad que lo es quizás porque yo no soy muy bueno con las tramas, ¿no? Entonces, bueno, es una manera pero quiero decirte que a mí no... puedo empezar perfectamente una novela sin saber por dónde va a ir, ¿no? Para mí es empezar a escribir es como un poco como hacer una ópera, no, es como... No, pero tengo que saber cómo suena, una sensación que... un poco meterme en una topera, en un agujero, ¿no? Como Alicia cayendo en eso. Entonces, hay un momento en el que sé más o menos en qué mundo quiero meterme y a partir de ahí interrogarme a mí, qué me pasa a mí con el mundo y entonces a la vez, como tengo que serviros no mi papilla, sino algo que os pueda interesar a todos, tengo que desarrollar algo, una trama, un argumento que pueda servir para todo el mundo. Pero a mí hay una parte que en eso me gusta mucho, que yo creo que en la novela negra, y yo admiro muchísimo a Andreu, esa capacidad absolutamente lúdica de enfrentarse al libro, ¿no? Como un juego y como... Es que en realidad las novelas, estires de donde estires, siempre puedes estar hablando de todo, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, tú puedes empezar explicando cualquier cosa, pero hay un momento en el cual estás hablando, es como una telaraña, ¿no? Que estiras de un lado y estás hablando... Y entonces, en el fondo, el género que no es tan estricto como la novela enigma, que es novela negra, novela social o todo a la vez, te permite hablar de muchas cosas, te permite disfrazar tus obsesiones, tus neuras, tus problemas y a la vez jugar, ¿no? Plantear una historia que pueda servir a los demás. Yo perdona, sí. Yo pensaba que había venido aquí a hablar del libro de Carlos Zanon. Pero sí, es que él ahora ha hablado de cómo lo construye y precisamente lo que quería decir, una de las pocas cosas que... es que el libro de relatos de Marley sí que me parece como construido como una sinfonía, todo el libro. Es decir, para mí lo que une todos los relatos no es las referencias a la Navidad, que podrían estar y podrían no estar y los relatos se aguantarían perfectamente. Diríamos que eso sería como igual que repetir los nombres de algunos personajes, son como unos pequeños guiños, diríamos lo más fácil, pero lo más difícil es la coherencia que tiene incluso la disposición de los relatos, porque empieza con un relato
que yo me atrevería, el de Gotham y Gotham, que yo me atrevería a decir que es más poesía que relato, no diríamos que sería como ese principio en que casi parece que los instrumentos se están afinando, se está probando a ver cómo suena la historia y aún no pilla, no se traba una melodía. Luego el segundo relato tal, y de repente desembocas en el tío loco, el tío Noel loco, que es donde aparece la gran melodía que ya te atrapará y te apetecerá continuar escuchando tal, ¿no? Para llegar a un clima. No entraré más en detalles. Yo también quería advertir, y estos días he estado pensando cómo íbamos a enfocar esta charla, y me he acordado mucho de Pulp Fiction. En Pulp Fiction, todos los que hayáis visto Pulp Fiction, hay un momento en que entra Harvey Keitel, que es el señor lobo, y después de que han limpiado el coche y todos han quedado muy contentos de cómo está limpiado el coche, utiliza una frase muy grosera para venir a decir, bueno, no echemos las campanas al vuelo. No lo dice así, lo dice con otras palabras un poco más ofensivas, pero dice, bueno, yo pensaba que esta iba a ser una charla un poco de echar las campanas al vuelo, para, si sabéis a qué me refiero. Y bueno, pues quiero decir que sí, que va a quedar claro que a mí me ha gustado mucho el libro de Marley y por tanto voy a hablar bien del libro de Marley porque me ha gustado. Y lo que iba a decir es esto, que el momento del clímax, de la explosión de la sinfonía fantástica es el relato de los 4 Lázaros, donde además quien conoce, bueno, porque lo ha contado muchas veces, pues reconoces un poco a esa familia extraña de la que habla Carlos, que empieza hablando de Elvis Presley. Dices, ahora me va a contar la vida de Elvis Presley, pero sabe combinárselo con la vida cotidiana absoluta de su familia, una vida cotidiana que se rompe en el momento en que sabes que su hermana resucita a los muertos y entonces efectivamente resucita unos cuantos parientes y ya puestos, y eso cierra el relato de una manera brillantísima, pues ya puestos vamos a resucitar a Elvis Presley, ¿no? Entonces es cerrar el relato. Yo creo que allí consigues el clímax y bueno, y a partir de ahí pues el Marley toma todo un gran sentido. Probablemente si hubieran estado en otro orden los relatos no tendría esa cadencia que yo creo que es el mérito del libro. Y todo esto después, teniendo que advertir que a mí los libros de relatos suelen resultarme frustrantes. Tienen que ser muy largos los relatos para que yo me quede muy satisfecho. Y en cambio este libro yo creo que es que tiene toda una conexión. Es que no puede decirse que sea una novela, pero yo tampoco me quedaría con el concepto de que es un mero libro de relatos. Bueno, es maravilloso escuchar la verdad. Uno y uno. No, yo no, para no ser obsceno diré que yo también te voy a comer la campana. Bueno, no, además, bueno, en el caso de Pulp Fiction, yo recuerdo cuando la vi que tuve la sensación de que se tenía que escribir así, un poco esa manera de cortar y de los montajes y tal. Ahora voy a quedar como así, pero bueno, yo evidentemente también venía a hablar del libro de Andreu. Pero bueno, es igual. Realmente me ha parecido un novelón impresionante. O sea, y aparte es difícil porque cuando has leído muchos libros del mismo autor, evidentemente hay veces que ya le pillas el tono y esto, y yo creo que, bueno, no sé, yo creo que está a la altura de los mejores libros que ha escrito Andreu nunca. Hay cosas que siempre me gustan mucho de él, que aunque no sea un chavalillo, tiene una literatura y una voz joven, siempre. O sea, mucho más joven que muchos de nosotros que igual tenemos 2 o 3 años menos que él. Es decir, Andreu se divierte escribiendo, tiene una voz joven, tiene una voz muy directa, muchas ganas, es muy curioso, es decir, siempre le interesan muchas cosas y hace esa mezcla de que todo lo que sale en sus libros
ves que hay un gran trabajo, hay una gran documentación, pero hay unas ganas locas de explicar historias de esto. Esto casi siempre está en sus libros, ¿no? Pero yo creo que es algo que a veces pasa de puntillas. Realmente es un lujazo tener un escritor como Andreu en nuestra literatura y además en tan buena forma, ¿no? A pesar de haber cumplido los 40. Dicho esto, este libro, ¿por qué es un novelón? Por muchas cosas. Primero porque es un libro muy serio, muy importante, porque es un libro que no solo hay una trama que está bien desarrollada, sino que realmente es un teclado de un piano en el que toca una serie de notas que son muy delicadas. Es decir, ahí se está hablando de nuestra adicción a la violencia, de nuestra dependencia personal, del límite entre lo que es justo y lo que no, lo que es correcto y lo que no. Es decir, yo creo que en todo momento te estás interpelando como las mejores novelas negras, es decir, en el sentido de qué harías tú si estuvieras aquí o allá. Retrata muy bien los personajes, las relaciones entre los personajes, las obsesiones, el mundo de los dos personajes, y tiene un personaje que yo creo que, el otro día se lo dije, yo creo que es un personaje de estos que van más allá del Torque Teresa Olivella. Yo creo que eso es la construcción de un personaje femenino, bueno, de los que un autor, muy pocos autores tienen la suerte de crear un personaje como este. Yo creo que es un personaje absolutamente fascinante, que además tiene el oficio de no comerse la novela, que esta es otra, porque a veces hay novelas, yo siempre pongo el ejemplo de Millennium, Salander, ¿no? Un personaje se come la novela, ¿no? Pues aquí tenemos un personaje potente, con muchos matices, muy poliédrico, y es genial. La novela funciona a todos los niveles, funciona por la trama, funciona por los personajes, funciona por los diálogos, funciona por lo que te está explicando, por las subtramas. O sea, es absolutamente un novelón, os lo digo de corazón. Es más, si a alguien se lo compra y no le gusta, se lo devuelvo el dinero. O sea. Pero me tiene que convencer que no le ha gustado, o sea que... Bueno, después de esta digresión un tanto... digo, entre ambos. No, les quiero preguntar la misma pregunta para los dos. Y a raíz de... Venía bien citar lo de Pulp Fiction o toda la explicación de Carlos, a raíz de esa fascinación que hay por la violencia justa, que nunca es justa, no se sabe si es proporcional o no en la novela de Andreu. Más bien uno estaría pensando, aquí lo que hay es una hipérbole de violencia, aquí hay violencia por todos lados, violencia dormida o latente cuando no se manifiesta, y lo pensaba, bueno, también es un punto de contacto con los cuentos de Marley Estaba Muerto. Hay mucha violencia de género, violencia machista, violencia de baja intensidad, de garrulo, de crimen, de poca monta en barrio marginal, pero la violencia está ahí como omnipresente y sirve para retratar varias situaciones y varios tipos humanos y sentimientos y escenas muy diversas. En este caso, en la novela de Andreu, ahí hay lo que comentábamos, una dependencia emocional, un problema, digamos, de relación, y además de cruzarse con una trama un poco más complicada de trata de blancas o de niños, ¿no? Tráfico de niños. La pregunta es ¿sienten esa fascinación por la violencia al escribir? ¿Es casi un elemento imprescindible? Digo, porque echando para atrás, digo, ¿podría citar una novela de Andreu donde la violencia no fuera protagonista tras bambalinas? ¿Algún libro de Carlos que la violencia no estuviera allí? Y caramba, a veces la encuentro incluso entre los versos, entre su poesía también la encuentro. A ver, a mí no me gusta la violencia, no me gusta el matón, o sea, no me gustaba en el instituto, cuando me esperaba a la puerta de la clase de gimnasia, menos me voy a consagrar ahora a hacerle libros. O sea, me molesta incluso muchos autores que en el fondo lo que hacen es un ejercicio homoerótico del machote agresor, ¿no? En el fondo no me gusta. En realidad, lo ha dicho muchas veces Andreu, escribes de lo que te da miedo, escribes de lo que te quieres refugiarte, ¿no? En este caso sí que hay una parte de una cierta violencia que me puede gustar una cierta violencia emocional o sentimental o afectiva, en el sentido de que a veces
te gusta jugar a nivel, pero en realidad la violencia a mí me desagrada. O sea, hay escenas en películas que no puedo ni ver, nunca he podido ver. Nunca he podido ver una violación, por ejemplo. Entonces, por un lado está el rechazo, y en el caso de la violencia doméstica, que a veces se te cuela sin casi preverlo. Tampoco pensé que... Se me fueron acumulando un poco, porque también he estado en contacto un poco por trabajar de abogado un poco en toda esa historia. Me produce que es terrible no solo la agresión en la cocina, o sea, tener el monstruo en la cocina o en la cama, sino el miedo. O sea, ya no es tanto que en un momento determinado se pueda desarrollar, sino el miedo a decir, el miedo a llegar tarde, el miedo a esto. Entonces me parece terrible, y es de las pocas cosas por las cuales yo daría un paso adelante, porque me molesta mucho esta hipocresía facilona que tenemos, que ponemos un avatar en Facebook con un lacito y nos salvamos de todo, desde focas hasta el planeta Marte, ¿no? Luego nos vamos a casa y nos quedamos tan panchos. Pero luego hay otra cosa que yo creo que es la función del novelista. Es decir, en el fondo, esto no es gente que venga que los deje los marcianos en la Tierra y sean gente ajena. Somos nosotros. Es decir, hemos edificado toda una sociedad sobre unos roles determinados. En el libro de Andreu hay un momento que hay unos personajes que dicen los hombres buenos no son sexys. Que identificamos porque una historia ha sido muy apasionada, porque nos la ha hecho pasar mal. Los roles de mujer y hombre están llenos del personaje John Wayne, el personaje de tú cállate, ya te defenderé yo. Es decir, todo eso en el fondo es lo que genera el caldo de cultivo para que luego cuando algo se distorsiona hace todo esto. Yo creo que yo al menos en los cuentos lo que quería dar era un punto de vista distinto, es decir, hablar de eso, pero también hablar desde el otro punto. Es decir, hay un momento en el que el monstruo, por ejemplo, hay un cuento que es Armagedón, que es el padre de familia que va al piso donde vive su exmujer y sus hijos con un propósito, no sabemos si de matarlos o no, y que es un tío que en el fondo es fácil hacer ese personaje y decir pues que es un maltratador o que es no, es un tío que perdió el trabajo, perdió su casa, que nunca engañó a su mujer, nunca se gastó el dinero en el juego, que realmente las cosas le fueron mal y que llegó un momento en que él era un lastre para su familia, ¿no? Entonces se fue, entonces se ha quedado sin nada, se ha quedado a la deriva viviendo con sus padres. Entonces la manera de acabar con el dolor es acabar con todo, ¿no? Bueno, yo no tomo partido en eso, pero es una manera de verlo, es una manera de pensar que a veces uno se puede sentir así. Yo creo que esa es la función un poco del escritor, es decir, coger un punto de vista moral y hablar de esas cosas. Yo creo que solo así entenderemos esos fenómenos. Con la idea de que los agresores son muy malos y las víctimas son muy buenas, no vamos a solucionar nada. Fin del discursito. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho y solo añadiría aquella frase que decía Miguel Ángel Nieto, de la pareja Ventura y Nieto del ámbito del cómic, que decía siempre, odio la violencia, me venga de donde me venga. Que no es gratuito, porque realmente lo que más odiamos de la violencia es la posibilidad de ser víctimas de ella. Y yo cuando empecé a escribir novelas, en mis primeras 3 novelas, estaba presente la violencia, pero capté que había quien le gustaba la violencia. ¡Ah, qué bonita la violencia en tus novelas! ¡Ah, qué bien dibujo! ¡Oh, cómo me divertí con la!, ¿no? Y eso me hizo tomar conciencia de que no, de algo no funcionaba, porque la violencia que yo había conocido en algún momento de mi vida, en la calle, en la mili o tal, nunca había sido bonita, nunca habría yo dicho qué bonita, qué atractiva es. Fue entonces cuando escribí de una forma conscientemente agresiva contra el lector, la novela Prótesis. Es decir, escrita a propósito para que nunca más nadie dijera qué bonita la violencia de tu novela. Es una novela escrita a propósito para que la violencia resultara muy desagradable, incluso con un final en el que venía a decir, no sé si me salió mejor o peor, pero en el final era cuando llegas a determinados extremos, nadie tiene la razón, nadie gana, todo el mundo pierde.
¿no? Y a partir de eso, remontándome a esos principios, sí que es posible que la violencia justa, ya desde el título, sea como una culminación, no una culminación para continuar, pero sea un momento en que todo ese propósito mío, toda esa reflexión sobre lo que significa la agresividad omnipresente, el concepto de ganar o perder cuando uno ha llegado a un extremo donde es evidente que una vez llegado a ese extremo ya has perdido, seguro. Bueno, pues puede ser que el libro haya sido una reflexión sobre el tema. Y siguiendo lo que decía Carlos, también adoptar una posición amoral o salir del juicio ético moral sobre la proporcionalidad o sobre la validez de la violencia, o sea, hasta dónde se tiene que ejercer o no. Me refiero al protagonista, a Alexis Rodón, que es un ex mozo de escuadra apartado del cuerpo se supone que por extralimitarse, pero no sabemos si se ha extralimitado o no. Eso era lo que te planteabas, una reflexión sobre... Sí. Yo lo único que no estoy seguro de si hay que utilizar la palabra amoralidad, porque a mí me parece que la novela policíaca y la novela negra es la novela moral por excelencia. Es decir, si la moralidad o la ética es la reflexión sobre el bien y el mal, es evidente que toda novela policíaca está llena de reflexión sobre el bien y el mal. Siempre hay los buenos y los malos. Da igual que pongamos que los malos son los policías o los buenos son los delincuentes, da igual, pero siempre estamos hablando de dos bandos que se enfrentan y hay, solamente con que hablemos del agresor y el agredido, yo creo que estamos hablando de novela moral. Y lo digo simplemente porque yo creo que recurrimos siempre a esos términos de amoralidad o inmoralidad, un poco para alejarnos de un concepto podrido de la moralina, de que no toca, de tal. Yo, en fin, quiero decir, si hablar de moral y ética es simplemente hablar del bien y del mal, pues es evidente que la novela policíaca habla del bien y del mal. Y si me apuras, toda la literatura universal, sea negra o blanca o fucsia, como decía Vázquez Montalbán, toda en el fondo habla de aquello que no nos gustaría que nos pasara y de aquello que nos pueden hacer en contra. Y eso ya prácticamente es una actitud moral. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Bravo. No, en un sentido de que, o sea, amoral en el sentido de que no juzgas, o sea, los personajes de mis novelas no intento posicionarme, para mí no hay buenos ni malos, o sea, únicamente es la situación que te toca y cómo reaccionas, pero me refiero en ese sentido, es decir, una cosa es que, a ver, cualquier cosa que hagamos tiene un contenido moral o ético, evidentemente, pues somos seres éticos, ¿no? Pero en el sentido a la hora de escribir, no juzgar a los personajes, ¿no? O sea, ni tan siquiera lo que hacen, ¿no? O sea, un poco coger la mirada como miraríamos unos animales que se relacionan de determinada manera. Tú no juzgas si lo que hace ese animal está bien o está mal, quién es el bueno, quién es el malo, ¿no? Me refería a ese punto de vista, vamos. Pero bueno, está bien Está bien, pero no nos pongamos tan serios, que Paco me hace señas. Faltan 5 minutos y no quería acabar así con ese tono de reflexión seria. Mejor preguntar por el humor. Le voy a preguntar rápido el humor, la función del humor en su literatura, pero sobre todo en estos dos últimos libros. Porque si no hay la violencia justa, hay un exceso de violencia. Sí hay un humor justo, hay un humor muy medido, muy contenido. En el caso de Carlos suele ser negro, muy negro y ácido. Por ejemplo, la escena que contaba de Lennon o McCartney es bastante risueña, explota la carcajada, pero claro, sobre el final se vuelve a repetir una escena en otro relato que conecta con el anterior, con esa especie de sinfonía que hablaba Andreu, donde cobra otra dimensión la escena, ya no nos reímos, o la parte del tío loco Noel y demás. En el caso de Andreu, me parece que el personaje payaso o muy hilarante es la Teresa Olivella, pero claro, es un humor que está funcionando ahí siempre en segundo plano para ocultar o para suavizar algo terrible que está sucediendo. Nada, que me dijeran, ¿el trabajo es un humor o cuál es la función que le dan? Bueno, si yo hablo a nivel estructural o de utilización
de mecanismos literarios para conseguir lo que yo busco, pues podríamos decir que el humor es el elemento de distanciación, ¿no? Para conseguir que el lector esté a suficiente distancia de la lectura como para poder juzgar sobre ella, ¿no? Para poder opinar sobre ella. No pretendo abducir a la lectura de tal manera que el lector no se plantee nada más que lo que yo le digo, sino que haya esa distanciación. Bueno, una cosa que yo aprendí cuando hacía teatro y que quedó ahí, ¿eh? Eso sería como mecanismo, como diríamos, como mecanismo profesional, ¿no? Ahora, por otra parte, a un nivel mucho más visceral, hombre, a mí también me gusta suavizar, diríamos que me gusta que las especias de un guiso sean digeribles, y no forzar la máquina hasta que la cosa sea indigerible. Quiero decir que me gusta el picante, pero no ese picante que te impide hablar cuando estás comiendo, según que me gusta el picante justito, la violencia justa, la justa ni más ni menos. Y el humor sirve para atemperar el plato. Bueno, yo en realidad soy un chico bastante simpático, pero, o sea, a la hora de escribir no lo soy, o sea, pero eso me ha pasado siempre. O sea, cuando yo tenía 14 años y escribía poemas y se los dejaba leer a mi novia, me decía, no sabía que estabas tan mal, o sea. O si salía un poema después de haber realizado un acto sexual, me decía, si quieres lo dejamos, porque te vas a poner así. Si cada vez que vamos a follar te vas a poner así. Entonces, pero en realidad no era así. Yo disfrutaba mucho de su compañía y de esas cosas, pero a la hora de escribir parece que tienes que escarbar desde un sitio muy así. Entonces, en este libro lo que intenté es un poco introducir algo que luego, por ejemplo, cuando a veces hago colaboraciones en periódico y tal, sí que me encuentro muy cómodo de trabajar el humor y eso. Entonces, yo lo que intenté, entre las cosas que decía Andreu, de que lo que tienes que hacer a la hora de escribir es probar cosas y equivocarte, intenté introducir elementos de humor, ¿no? A veces son bromas tan así que solo entiendo yo. Por ejemplo, en Los Cuatro Lázaros solo tienen 3 singles en la habitación, una es Hotel California y tal y cual. Entonces, para la hermana, para hacerle la broma de que va a resucitar a Elvis Presley, hace como una abracadabra al chaval, que es el principio de Hotel California, ¿no? Pero claro, la broma solo la he entendido yo, porque vamos, nadie me ha dicho, ¡ah, qué bien! ¿No? Los Eagles, muy bien. No, pero sí que intenté eso, y yo creo que, además es muy difícil, porque en un texto el sentido del humor caduca muy pronto. Es decir, si eres muy profundo y tal, pues esas ideas, ¿no?, quedan así. La vida es un tránsito, te queda, ¿no? Es un tránsito y tal. Pero haces una broma y al medio año ya caduca muy pronto, o la broma no se pilla y tal. Los chistes, cuando los sabes, se acabó. Exacto, no quería entrar en ese tema, Andreu. Pero sí, no. Bueno, las canciones divertidas no las escuchas más en tu casa. O sea, cuando el típico cantautor que hace un chiste te ríes, pero luego vas a ponértelo otra vez, no. Pero bueno, yo creo que está muy bien, y además lo que dice Andreu, eso en las películas funciona muy bien, que distancia. Y además hay otra cosa, en la vida real, cuando hacemos novela negra tendemos a que todo sea muy trágico y tal, y no es así. O sea, en la vida real te pueden haber dado una mala noticia en el médico, vas a tu casa, pones la tele y ves una de esas carreras fascinantes que tiran un queso y la gente baja corriendo y se cae y te puedes reír, ¿no? O sea, la vida está llena de cosas que te hacen reír incluso en los peores días, ¿no? Entonces, quitarlo de las novelas yo creo que en el fondo es falsear un poco la realidad. ¿Una más? ¿Una más o cerramos? Cerramos. ¿Una más? ¿Podemos uno más? ¿Hay quórum? Rápida, muy rápida. Asamblea. Muy asamblearios. No se puede empatar, una más. ¿Sí? Una más, va. Venga. Rápido. La sensación que uno tiene leyendo las obras respectivas es que la dimensión audiovisual siempre está muy presente. Las novelas, las escenas se ven, la violencia o los personajes se ven como si se estuvieran moviendo allí.
Andreu ha trabajado mucho de guionista y ha adaptado algunas de sus novelas. No sé si se puede contar o no, que el caso de Carlos va más o menos por esos mismos palos, porque trabajó el guión de Tarde, Mal y Nunca, que ya está... No llames a casa. No llames a casa, perdona, no llames a casa. La pregunta es, esa dimensión, la dimensión audiovisual o el cine, ¿está presente en el momento de la escritura? ¿Sienten que están viendo o trabajan eso, trabajan la visibilidad de la historia, de la trama cuando escriben? Yo sin duda, así, respuesta breve, yo creo que la novela policíaca se alimenta muchísimo del cine, en un a priori. O sea, cuando yo leo a Chandler o a Hammett, yo ya he visto un montón de películas policíacas y ya he visto Casablancas y ya he visto Tener y no tener. Y por tanto, la imagen es esencial. Pero además es que vivimos en la sociedad de la imagen. Ya no se trata tanto de jugar con las palabras para construir bellas frases, sino tratar de transmitir esas imágenes que yo tengo presentes. Es inevitable, yo creo que forma parte de la literatura actual. Bueno, sí, completamente de acuerdo con Andreu. Nosotros somos una generación ya, y la anterior a la mía, de audiovisual, de haber visto películas en la tele. Es decir, yo antes de leer a Extraños en un tren la había visto en la tele. O sea, quiero decirte que en realidad la forma de crear un relato es muy cinematográfico a priori antes. O sea, no solo tienes el bagaje literario. Entonces, piensas en imágenes y sobre todo cuentas con que la gente ya ha visto muchas cosas. No tienes que entretenerte a describir cosas porque la gente ya sabe. Cuando tú hablas de una palmera, ya sabe lo que es una palmera, no tienes que explicar, ¿no? Es decir, y yo creo que sí. Y además lo enriquece mucho, y además si queremos ganar la batalla o al menos competir en la batalla con lo audiovisual, tienes que jugar con las armas que ellos hacen. Ellos no tienen ningún problema en ir al libro y destriparlo, pues vamos a jugar al revés. Claro. Le tienes que dar todo lo que le da la cultura audiovisual más un plus, más algo más, O sea, al lector. Dejamos la charla bien arriba. Arriba. Dona León. Lo hicimos adrede. Los dejamos para el final para provocar este aplauso. Sabíamos que era la forma brillante, estupenda, fantástica de cerrar un BC Negra del 2016. Dos cuestiones más. Primero, agradecer mucho, yo lo he dicho ya alguna vez durante todo BC Negra, pero los dibujos y los dibujos del programa, que por primera vez cada página del programa tiene su dibujo apropiado, es de un tipo fantástico, un tipo joven, alto, yo creo que guapo, quiero decir, pero que dibuja muy bien, que se llama Pep Boatella. Desde ya comunico que nos gustaría volverlo a engañar otra vez, pero bueno. Y finalmente una cuestión ya para terminar. Agradecemos mucho la hospitalidad del Ateneo Barcelonés. Agradecemos todas las facilidades que muchas veces para que esto funcione y cambien las urnas y pongan las mesas y le pongan a todo el equipo del Ateneo que está hoy con nosotros y que nos ha ayudado a que todo esto funcione perfectamente. Gracias a los de ahí y a los de ahí fuera. Y ya a seguir leyendo, a seguir buscando pistas, a seguir disfrutando con la lectura y nos vemos el año que viene, si es primera semana de febrero. Haga frío o no, no importa. Pero si es primera semana de febrero y se habla de novela negra, seguro que estamos en Barcelona. Gracias.